Mis hermanos, saludo a todos con la paz del Señor. Estamos una vez más este día viernes en la escuela bíblica en el hogar. Hoy, empezando un poquito más tarde, sí, hoy tuvimos que salir a servir Santa Cena y hubo algunas visitas que no estaban en la agenda, pero era necesario hacer una visita a esa familia y por eso no alcanzamos con el tiempo para empezarmos siempre como empezamos en el horario entre 7:30, 7:40, 8 menos un cuarto, siempre en ese horario ya empezamos, pero hoy estuvo muy complicado y como ya dije a los hermanos, tuve que hacer una visita extra, ¿no? Que no está en la programación del día. Pero ya quiero enviar nuestro saludo a todos los hermanos que ya están participando. Usted está invitando toda su familia, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío, su tía, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, para que participen, para aprendermos juntos la palabra del Señor Jesús. Entonces enviamos el saludo para los demás hermanos que no están aquí en Argentina, pero de otros países están participando, como Brasil, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, México, Moçambique, Portugal, España, India, los países que siempre están participando con nosotros de los cultos y también de la escuela bíblica en el hogar. Entonces, invitamos a todos para en este momento estarmos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando la 10ª lección, que es sofá y el peligro del deísmo, ¿no? Es una lección que é mais teológica, não? A teologia nessa lição vai muito mais allá de lo que imaginamos, então vamos estar aqui interactuando com os irmãos e quitando nossas dúvidas e aprendendo de la palavra de Deus. Está escalado hoje comigo o presbítero irmão Adriano e o presbítero irmão Guilherme. O presbítero irmão Adriano vai deixar seu saludo para os irmãos. Y luego el presbítero Guillermo también dejará su saludo. Amén. Saludamos a todos con la paz del Señor y agradecemos también a Dios por la oportunidad que teníamos de compartir estas lecciones para aprender un poco más de su palabra. Y como pastor ya ha invitado a ustedes, invitamos a poder participar, sacarnos las dudas y poder seguir aprendiendo un poquito más. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad de saludar. Amén. Saludo también a los hermanos y amigos que están allí sintonizando con la paz del Señor Jesucristo y también agradecido a Dios por poder participar una vez más de estos estudios de escuela bíblica dominical en el hogar. Que el Señor nos esté ayudando, bendiciendo también a los hermanos allí desde sus hogares, que podamos estar aprendiendo un poco más sobre la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces ya vamos con la liturgia, pero antes queremos estar orando y yo pido al presbítero hermano Adriano para estar haciendo esa oración en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre eterno, bendito Jesús, sí, gracias te damos por este momento, este día, que sí, podemos Padre. estar en este momento estudiando, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que salga todo bendecido y que este mensaje, esta enseñanza llegue a cada rincón, a cada hogar. Siga bendiciendo. Que cada uno siga ayudando. Bendecido por lo que estaremos hoy hablando. Abre, Padre, tu corazón. Bendice a cada uno de nosotros. Que cada uno de tus siervos pueda, Señor, a cada uno estar aprendiendo de su palabra. Para la gloria tuya, Padre. Sí, Padre. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de en tu Jesús. nombre, Jesús. Amém, hermanos? Amém. Vamos pedir ao presbítero irmão Guillermo para estar haciendo la liturgia de la lección de hoy. Usted que tiene su lección, la lección es la lección de número 10,
¿sí? Sofá y el peligro del deísmo. Amén. Lección número 10, Sofá y el peligro del deísmo. Texto áureo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar los corazones de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. La verdad práctica dice así: Dios no se limitó a crear al ser humano, Él se interesa por nuestro destino y conforme a su soberanía interviene en la historia. Nuestro Dios es el Dios que interviene. Las lecturas diarias. Para el día lunes, Génesis capítulo 3, versículos 8 al 24. Dios interviene en la historia de Adán. Martes, Génesis capítulo 4, versículos 8 al 16. Dios interviene en la historia de Caín. Miércoles, Génesis capítulo 6, versículos 13 al 22. Dios interviene en el mundo antediluviano. Jueves, Génesis 18 y 19. Dios interviene en Sodoma. Viernes, Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 22. Dios interviene en la historia de Israel. Y para el día sábado, libro de los Hechos, capítulo 2, Dios interviene en la historia de la iglesia. La lectura bíblica en clase, para los que no tienen la lección, pero tienen sus Biblias para acompañar, está en Salmo 8, versículos 1 a 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces está ahí, hermanos, la lección que estamos a estudiar hoy. Como yo dije a los hermanos, es una lección muy teológica, ¿no? Y está con mucha particularidad porque habla de una filosofía, y cuando hablamos del deísmo es importante destacar de que varios filósofos, ¿no?, fueron deístas, y a través de esta filosofía vino los demás. Y cuando hablamos de deísmo, vamos a dar la definición de deísmo, vamos a hablar de emanencia, de la trascendencia también, que es lo que el comentarista destaca, ¿sí? Pero ya queríamos dejar claro, voy a citar algunos nombres que puso acá, ¿no? En su origen el deísmo, dice que al final del século XVII y empezando el siglo XVIII, ¿no?, es que pasa a surgir. Y algunas personalidades históricas han sido así citadas, ¿no?, como deístas. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, Emmanuel Kant, Thomas Edison y otros que é nombrado como deísta. É importante saber e definir
porque el deísmo es una creencia, una doctrina engañosa, ¿no? A donde habla de que Dios crió todas las cosas, pero no hace caso de ellas. O sea, es un Dios que crió las cosas, la dejó y ahora cada uno por sí. Y nosotros vamos a estudiar en esta noche y mostrar a la luz de la Biblia, de que no es así. La Biblia nos muestra que el deísmo es antibíblico. La Biblia nos da prueba que Dios Él acompaña todo el proceso de nuestra vida, desde la concepción, desde cuando se engendra, ahí antes mismo de se engendrar, el Señor ya tiene el control de todas las cosas. Y ahí yo pediría a presbítero hermano Adrián, ya para estarmos dando una introducción sobre el deísmo. Claro que para llegar al deísmo, usted tiene que dar una definición de el teísmo, para que nosotros vengamos a comprender esta teología, esta filosofía. Entonces, el presbítero hermano Adrián tiene la oportunidad. Amén. Y como ya pastor entró en la lección, estamos hablando de otro de los amigos de allí de Job, Zofar, y en su diálogo él expresa aquello que es la trascendencia y el deísmo, ¿no? Pero antes de hablar de deísmo, tenemos que definir lo que es teísmo. Y acá nosotros marcando unas puntas para ir aclarando el tema. Teísmo, ¿no? Viene de teos, que significa Dios, Dios por sobre todas las cosas. Y se cree que el teísmo es la intervención de Dios en la vida humana, en la vida del hombre. Y se cree en la existencia de un ser, creador del universo, comprometido con lo que Él mismo creó, con los individuos, con el ser humano y por supuesto con el mantenimiento y con el gobierno de todas las cosas. Es la mayor intensidad de la creencia en Dios, esto que es el teísmo, cuando lo definimos como allí doctrinalmente. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar allí a Zofar y otros de las filosofías que nuestro pastor allí mencionaba, empieza a surgir una rama desviada de lo que es el teísmo, Dios por sobre todas las cosas, y un Dios que se preocupa por lo que Él creó, por su gobierno. El deísmo ahí empieza a mostrar otra faceta desviada de lo que realmente Dios creó, hizo la creación y todo lo que allí se deriva. Yo aquí también tengo algunos apuntes, y cuando hablamos de deísmo, el deísmo se enfatiza, yo quiero que usted vaya entendiendo un poquito, de a poquito este tema. Dios trasciende alejado de la creación, los deístas dicen esto, pero no gobierna. O sea que un Dios creador del cielo, de la tierra, pero no se hace caso, no hace caso de individuos, no hace caso de personas, no hace caso de sufrimiento, de necesidad. Y los deístas dicen, bueno, una vez creado, una vez que Dios creó el universo, queda sujeta a sus propias leyes. Y algunos comentadores dicen que, por sobre todo los deístas, dicen que es como el mundo, el universo es como un reloj donde el relojero le da cuerda por primera vez y deja al azar que el reloj siga funcionando. El deísmo presenta esta alternativa, por supuesto, desviada de la original, que es el teísmo, ¿no? Y dando otros detalles, se niegan entonces, creen en Dios, pero a través de la experiencia personal, en lugar de hacerlo por elementos como la religión, la revelación de Dios al hombre, la fe, precisamente, las tradiciones, ¿no? Se niega que dicho Dios intervenga en el mundo, viéndolo solo como un creador del universo, ¿no? Se llega a Dios mediante la razón y la reflexión y no mediante fe y tradición, contrariamente
a todo lo que nosotros conocemos, que la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios, y lo que entendemos, ¿no?, como deísmo, abriendo un panorama. Allí comentábamos con otro pastor que el deísmo surgió, si bien aquí Sofar empieza a mostrar un poco de sus diálogos, estas diferencias con Job, y diciéndole que por qué Dios iba a hacer cargo de sencillez del ser humano, del hombre, quién éramos nosotros. Aquí vemos que el deísmo fue surgiendo en siglos anteriores, siglo XVIII, el pastor comentaba, en Inglaterra. Yo aquí tengo también algunos otros, Herbert, Cherbury, muchos que enfatizaban precisamente esta desviación, alejando totalmente al hombre de Dios y contradiciendo lo que dice su palabra, que ahora en el transcurso, ¿no?, que el pastor se va a ir hablando, vamos a ir mencionando algunos versículos que muestran que Dios está cerca del hombre, que Dios interviene en la vida del ser humano y de sus hijos, ¿no? Claro, essa definição que ha dado o presbítero hermano Adriano ha alcançado, não? A cada um de nós, que o deísmo reconhece que Deus, ele é criador do universo, não? Pero não crê em sua intervenção. Ou seja, o mundo foi criado, como foi dito, pero Deus não se intervém. Está criado, agora é com você, não? Porque quando Deus cria, Ele dá uma ordem ao homem, não? Vamos ver o capítulo 1 de Gênesis e versículo 28. E pode ler. 1.28 de Génesis. Invitamos a que comparte una Biblia también, si usted está del otro lado. 1.28 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, por aí, um deísta pode também agarrar esse texto e dizer: mira, Deus criou, e disse: agora é com vocês. Claro, ustedes estão aí e agora é com vocês. Pero a Bíblia, quando começamos a mirar a palavra de Deus, em toda a história, Deus intervém. De Gênesis a Apocalipse, Deus está se intervenindo na história. Foi citado incluso quando o irmão Guilherme leu ou isso a liturgia, todos os dias, não? Vamos, é importante nós quando a leitura diária tem. Qual a primeira cita? Génesis 3, 8, 24, donde Dios interviene en la historia de Adán. Escute, vamos, é importante lermos isso aí para quem não tem a lição, acompanhar e anotar, não? Lê, por favor. Génesis capítulo 3, versículos 8 hasta el 24. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hasta esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, la Biblia está probando que Dios interviene en la historia. Se intervino aquí en la historia de Adán y vamos a leer también cuando Él se interviene en la historia de Caín. De Caín. Génesis capítulo 4, aquel que tiene una Biblia. Los hermanos que no tienen la lección, vayan anotando ese texto, es importante. Génesis capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Vamos a leer hasta el 10 para entender cómo Dios intervino en la vida de Caín. Dice así, el capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Mis hermanos, estamos de vuelta. Infelizmente, como siempre, la internet acá está pésima, pero vamos de volta a reiniciar e vamos ver. Agora estamos usando os dados do celular para ver se alcançamos assim a transmissão, mas igual às vezes queda falhando. Pero como estávamos falando sobre el deísmo, ¿no? El deísta, hermano, ellos creen que no existe milagros, ¿no? Vale também deixar esta palavra de que os deístas não creem em milagros. Eu puxo aqui, não creem em milagros nem na Santíssima Trinidade, não creem. Aí, já quando empeça o livro de Gênesis, a Trinidade já aparece, não? Parece que Gênesis capítulo 1, versículo 26, isso? 1:26. ¿Y puede leer, por favor? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí aparece la expresión en el plural. Hagamos. Hagamos, ¿no? Ahí está la Trinidad. No solo ahí, pero también cuando confundió las lenguas, también aparece la Trinidad. Dios también ahí interviniendo. Vamos a ver ese texto. Génesis también, Capítulo 11. el capítulo 11 y el versículo 7. pode ser versículo 7.
Por favor. Capítulo 11, versículo 7 de Génesis, dice así: Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla a su compañero. Descendamos. Entonces, ahí estaba la Trinidad. Los hermanos van a estar escuchando un poco ahí un barullo, porque yo estoy con mi celular, ¿no? Antes estaba con el celular del hermano Sione, y no sé lo que pasa con el mío. Transmitimos a través del Instagram, y no tem barulho nenhum, pero quando transmito a través del Facebook, sempre há esse barulho. Eu anotei aqui, e eu vou pedir para que leamos algumas características próprias de las personas deístas, não? É importante eu citar, por lo menos, eu uso 5 características de las personas que são deístas, porque nós estamos falando sobre o deísmo. Primeiro, uma das características: não aceitam que a existência de Deus haja sido representada ou explicada. De maneira alguna, eles aceitam ou explicada completamente por las Escrituras, ¿sí? Porque tudo que diz respeito à la Escritura, la religião, las coisas espirituais, porque ele crê por la razão, eles são racionais. Então, ele não aceita que a existência de Deus haja sido representada ou explicada completamente em las Escrituras, generalmente dominadas como Escrituras sagradas. Segundo, para reflexionar acerca de las características de Deus, utilizam a razão e não permite que nenhuma outra doutrina lhes imponga uma série de conceitos inamovíveis. Então, isso estou falando de características, sim, de aqueles que são deístas. Terceiro, com respeito à ética, intentam guiar-se por sua própria consciência e suas razões, ou seus racionamentos, a la hora de tomar decisões importantes. É distinto de nós. Nós, quando vamos tomar decisões, que sejam importantes, muito importantes, ou não tão importantes, pero buscamos sempre a orientação de quem? De Deus. Que Deus esteja orientando, dizendo o que temos que fazer, como temos que fazer, pero o deísta não crê nessa possibilidade que Deus vai estar dando-me a orientação em lo que eu devo fazer ou lo que não devo fazer. Então, como se diz assim, Deus é ético e Ele não vai se meter aí. Eu tenho que trabalhar com minha razão. Eu tenho que fazer como me vem a la razão. Quarto, buscam a espiritualidade por caminhos espontâneos, inexplorados. ¿Sí? A diferença de quienes adaptam uma tradição. Ou seja, os caminhos que eles seguem um caminho espontâneo. Eles eligem o caminho e buscam o inexplorável. Não? Isso não foi explorado. E isso é uma característica de aqueles que são deístas. Quinto, não suelen autodenominar-se religiosos. Você não pode dizer que um deísta ele é religioso, porque ele nunca, jamais vai aceitar, porque ele crê através da razão, senão que prefere o término espiritual para descrever sua relação com Deus. Senão ele é espiritual.
no es religioso, él es espiritual. Y sexto, deja a un lado las supersticiones que contaminam ciertas enseñanzas religiosas y rescatan los aspectos racionales que pueden resultar verdaderamente útiles para la vida de cualquier persona religiosa ou não. Então, isso são algumas características de aqueles que são deístas. Não sei se o irmão Guilherme, o presbítero irmão Adriano, tem mais alguma coisa a falar sobre este tema, porque daí já vamos partir para darmos a definição também de la imanência e la transcendencia. Sí, estábamos, cuando charlamos hace un momento que usted hablaba, es muy común hoy, aunque ya es una teología vieja, no antigua, hoy ver las personas que hablan acerca de ser espirituales. Sí. Yo tengo mucha gente conocida, incluso clientes que charlamos sobre el tema y ellos aceptan todo eso, pero a base de su razonamiento. Claro. Y ellos se llaman espirituales. Ellos creen en Dios, pero no que Dios controla su vida. No que ellos tienen que estar bajo lo que Dios dictamine, lo que Dios dice o lo que la Biblia dice sea cierto para ellos. Siempre se mantienen bajo ese perfil. Realmente Satanás es muy astuto en ese aspecto y saca en parte a Dios de la ecuación, ¿no? Porque no es que dice, no, es ateo, no, Dios no existe, no, sí, Dios existe, pero, ¿no? Pero Él está solamente en un estado. Él creó todas las cosas, Él hizo todo, incluso algunos también dicen, en alguna teoría o teología, de que Dios está en todo, que Dios está en todo. Dios es todo. Dios es esa planta. Todo es Dios. Exacto. Entonces ahí se refugian bajo ese concepto, entonces no es que sacan a Dios totalmente, pero sí anulan a Dios. Pero essa, hermano Guilherme, você está falando de algo que é bueno deixar isso pontuado aqui, que essa é a característica de las sectas, de las falsas doutrinas, que quando surge, não? Las herejías, surge assim. Deus está aí para que uno entenda de que eles não estão falando de algo muito distinto, muito mais allá de lo que uno crê, porque está Deus. E usam a própria palavra. Porque é capaz que aquele que é espiritual, não? Se escuta falar algo e que Deus não esteja metido aí neste contexto, não vai crer, não me serve. Então se utilizam da própria palavra, do próprio personagem, né? Porque aí ele usa a persona de Deus para apoiar sua filosofia, sua teologia, porque é uma forma de atrapar até aqueles que são amantes da palavra, aqueles que amam a palavra. Porque Pablo falou de que nos últimos dias eles iam surgir, não? E que enganaria a poucos, a muitos, entende? Então, há muitas igrejas, entre comillas, que estão dando enseñança e são herejia pura, aonde uno come, pero não hace bem a digestão e se enferma, não? E uno está vendo, está mirando, está acompanhando, porque está falando de Deus, não? A persona, eu escutava um comentarista dizer que todo ser humano tem uma chispa de Deus nele. Ou seja, ele sempre quer descobrir o sobrenatural. Ele sempre quer buscar as coisas espirituais. ¿Sí? Sea as coisas espirituais que são verdadeiras, ou seja, as falsas. Pero o espiritual encanta ao ser humano, não?
É claro que dentro de todo este combo, existem aqueles que são ateus, existem aqueles que não creem na existência de Deus, pero 98% de las personas, elas são espirituais, não? Por exemplo, às vezes uma pessoa tem muita plata, é um homem rico, um homem destacado na sociedade, mas ele quer uma oportunidade na igreja. Entende? Ou seja, esta vida que ele vive, todo este apogeu que ele tem, toda essa coisa, toda a plata, toda a fama, tudo que está aí, que todo desejo, não é suficiente para ele. Ele quer algo mais, não? Às vezes quer estar na igreja, quer isso, por quê? Porque é algo que atrai. As coisas espirituais, elas atraem ao homem, seja para o lado bueno, seja para o lado malo. ¿Sí? Entonces, cuando usted habla sobre eso, perdón, tener hasta cortado cuando estaba hablando, pero es importante que destaquemos, ¿no? Eso porque la persona tiene esa sed y en esta búsqueda por lo que es espiritual puede incurrir a muchos errores, a muchas equivocaciones, a donde uno piensa que está seguindo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parece o quê? Derechos. Pero o final deles são o quê? Muertes. Entende? Então, se disse a Bíblia, Paulo escrevendo, disse que o Deus deste siglo, ele isso o quê? Cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a glória de Deus. Então, se muitos estão aí, ó, seguindo, e para eles estão sendo a coisa correcta, a coisa certa, e quando na realidade estão enganados, não? Foi enganado por uma falsa doutrina, por um falso ensinamento, pero Deus está nos dando essa oportunidade, sim? Todos os viernes está aqui aprendendo a palavra de Deus e mostrando o que disse lá Bíblia, a palavra, não é o que disse as pessoas, é o que disse a palavra. As pessoas podem criar suas ideologias, sua filosofia de vida, pero lo que vale é lo que dice a palavra. E a palavra de Deus sigue dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele criou o universo, mas não deixou as coisas aí que esteja sola. Não, a Bíblia mostra muitos passagens. E quando Deus interviu na batalha de Josué? Quando a terra deixa de seguir, aleluia, seu curso normal. Para o sol, se detuvo aí, se detém o sol, se detém a luna, para que Deus provando que Ele tem o controle das coisas, que Ele se intervém na história. Coisa simples, coisa sencilla, quem não se acorda, el capítulo 38 de Isaías, quando Isaías vai ao rei Ezequias, e disse a ele, ordena todo, porque tu vais a morrer, tu não vais a viver. E Ezequias hace uma oração, e nessa oração, o Deus que se intervém na história, aleluia, se manifesta. E Isaías já estava fora do palácio, estava no pátio, e Deus disse, Isaías, volve a Ezequias, volve já, e disse a Ezequias, que eu vou dar a ele mais 15 anos, eu vou añadir mais 15 anos. Deus interveio na história. E como a hora creer que Deus está aqui, Deus está falando, porque o profeta acabou de sair e disse que ele ia morrer. E ele disse, Deus, que eu vou fazer? Diga a Ezequias que eu vou fazer com que haja retroceda 10 graus. Esse é o Deus que intervém na história. É o Deus que nós predicamos. É um Deus que tem domínio sobre o universo, sobre nossa vida. Aleluia. Desde quando nossa mamã se engendrou aí, Ele estava aí. Aleluia. Ele já nos veia aqui. Ó. Entende? Você não conhecia Ele. Você não sabia quem era Ele. Mas já sabia qual seria o futuro.
Aleluia. Ele disse a Jeremias no capítulo 1, ele disse antes, Jeremias, que te formasse, eu te conheci, Jeremias, e a las naciones eu te dei como profeta. Nosotros, aleluya, tenemos la convicción y la seguridad que nuestro Dios está guiando nuestra história. Ele está conduzindo nossa história. Ele se intervém em nossa história. A Bíblia mostra, se formos citar a Bíblia, temos vários exemplos bíblicos mostrando que Deus se intervém na história. Quando uno pensa que tudo se acabou, Deus dá a volta na coisa e conduz outra vez a história. Aleluia. Temos vários passagens bíblicos. Estamos falando aqui de algo que vivimos. Não estamos falando de algo que vem de nossa razão, é algo real. Nosso Deus, Ele tem poder. Aleluia. Ele criou todas as coisas, para não perder o controle das coisas. Diz na Bíblia que o sol e a luna conhecem o dia de seu acaso. Aleluia. Então, se é esse Deus que estamos predicando, não estamos falando de algo de nossa filosofia, estamos falando de algo que a Bíblia revela, e nós creemos por la fé, não somos deístas, somos pessoas que creem em nosso Deus e sabem que Deus intervém na história. Minha história foi escrita por Deus, não sou eu que escrevo minha história. Não é o presbítero Adriano que escreve a história dele. Não é o presbítero irmão Guilherme que escreve a história. Não. Nossa história foi escrita por as mãos do Senhor. Venimos a este mundo, mas Ele é que conduz a história. Amém, irmãos? Se tem mais alguma coisa sobre o deísmo? Amém. Unos versículos de lo que usted habló ahí, de la intervención de Dios desde la concepción. Sí. ¿No? Salmo 139 es uno de los salmos más exactos para entrar, ¿no? Versículo 13 del Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué detalle del salmista al decir que aún Dios está... Tanto se interesa en nosotros, está cerca, que Él escribe en un libro. Sí. ¿No es verdad? Sí. No es que se sabe nomás, no, está todo anotado. Todo. Y fue escrita sem que a uno estuviésemos. Todavía no estamos. No estamos. O sea, no hay como negar. Isso é fato. Deus se interviene en la história. Tu vida, mi vida, está sendo guiada, levada. Me explica como é que Moisés desceu do rio Nilo. Explica-me, por favor. Tu que eres deísta, explica-me. Explica-me, por favor, dá-me uma explicação. Como um ninho descende das águas do rio Nilo, cheio de crocodilos, cheio de animais, e Deus vai conduzindo toda essa história de Moisés. Por quê? É claro que quando a hija de Faraó abre essa canastita aí, que ella vê um ninho. Pero Deus veria o libertador de Israel. Mientras ela diz um ninho, aí Deus diz: não, eu já estou vendo o libertador de Israel. É Deus que conduz. Aleluia. 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 Ele conduz nossa história. Os propósitos de Deus, Ele executa. Lo que Deus pensa, Ele executa. Não há nada que pode impedir Ele actuar de Deus. Se Ele pensou algo a tu respeito, vai ser. Vai acontecer.
Porque ele diz através de Isaías: mis pensamentos não são vossos pensamentos. Assim como o cielo é mais alto que a terra, assim são mis pensamentos mais altos que vosso pensamento. Capítulo 55 de Isaías, versículo 8 y 9, ¿no? ¿Qué dice el texto? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Sí. ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Ella, No volverá a mí vacía, sino que hará, aleluya, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que él anhele. aleluia. Amém. Ele se intervém na história. Ele disse: hará lo que yo quiero. Ele hace lo que quiere. Esse é o Deus que predicamos. Esse é o Deus que conhecemos. Um Deus que intervém na história. Amém? Amém. Está cerca. Un Dios que está cerca. Claro. Vamos mais adelante. Vamos já entrar em la imanência ou transcendência. Manguizão pode ler este ponto. Ponto 3, el tópico 1. Punto 3, el tópico 2, que habla de la trascendencia e inmanencia. Claro. E pense aí na resposta de Job. El tópico 3 dice: a pesar de todo su dolor, le muestra Job a su implacable amigo que, aunque sea Dios trascendente, también inmanente. Sí. La respuesta de Job: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Y vamos al punto de la trascendencia. El punto 2 del tópico 3 dice: la evaluación de la teología de Sofar. En su breve pero concluyente discurso, Job reafirma algunas verdades que los teólogos especuladores deberían asimilar en vez de perderse en sofismas y falsas premisas. Dios es tanto trascendente como inmanente. Veamos ante todo el verdadero significado de trascendencia e inmanencia. El punto A. Trascendencia es el conjunto de los atributos de Dios que destacan su infinita superioridad con relación a sus criaturas, o sea, que es eterno, infinito, inmenso, inmarcesible. Bueno, la transcendencia. Yo puse algo aquí. La transcendencia en la Biblia enseña que Dios está por encima de la totalidad de lo criado. ¿Sí? Dios está por encima de la totalidad de lo criado. Y no posee limitación alguna. Aún es capaz de transcender el entendimiento humano. El presbítero Guillermo leyó el Salmo 130. 139. Veja o verso 6, por favor, deste Salmo. El verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entende? Não se pode compreender. O entendimento de Deus vai muito mais allá. Ele transcende o entendimento humano. Por exemplo, o Salmo 90, vamos ver, Salmo 90, verso 1 e verso 2. Aí explica, não? Dice, Que Deus transcende o tempo. Por favor.
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sí. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces él transciende el qué? El tiempo. Él transciende el tiempo. Dios, cuando hablamos de la trascendencia, estamos hablando de eso, que Él también transciende el tiempo. Antes. Él propio dijo así, parece que Isaías 43:13, ¿no? Sí, ese texto. No tengo anotado, pero ese texto, Isaías 43 y verso 13, versículo 13. Vea lo que dice. Aún antes que hubiera día, ¿Qué? yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes que houvesse día, dice, yo era. Yo era. El capítulo 38 del propio libro de Job muestra Dios tirando Job al piso con una pregunta solo, ¿no? Estamos hablando de la trascendencia de Dios. 38, Job 38, versículo 1. sí, donde Dios interroga a Job. Claro. Desde el 1 hasta el 3. Sí. Job 38, 1 al 3 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo Aleluya. con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. 4. La primera pregunta. ¿No? Vaya, siga. Ahora 4. ¿Dónde estabas tú Sí. cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces observe que ele está por encima de la totalidad de lo creado. Está muito mais encima. ¿Sí? Por ejemplo, Primera Reis, vamos ver. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Si el cielo de los cielos no puede contener. Entonces, ele é transcendente. Se há algum texto mais, hermano, de transcendência, se quer compartilhar mais algo, vamos seguir e depois adentramos em Salmo 113 também. Salmo 113, 4. Por favor. Versículos 5 e 6, pode ler 4, 5 e 6. Oséias 9, versículo 11. Salmo 113. Versículos 3 y 4. Dice: Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Oseas 9:11. Sí, por favor. La gloria de Efraín volará, cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. La gloria de Oséias 9, 9:11. 11. 9:11 es eso. Entonces, Dios, Ele es transcendente. La Biblia nos da prueba que Ele es transcendente. Yo puso, por ejemplo, aqui, como foi leído, Deus é exaltado e altíssimo, e não é como o homem, né, que foi aonde você deixou 9 e 11. 9:11. La transcendencia debe estudiarse juntamente con la infinidad de Dios, pues nada hay
en la creación que sea como Dios. Y nada hay en Dios que sea como su creación. Nuestro conocimiento de Dios está limitado hasta donde abarca su revelación. Está hasta ahí. Esto quiere decir que todo lo sabemos de Dios es porque hasta allí lo quiere Dios. Lo que conocemos de Él es porque Él nos permitió a conocer. No obstante, existen muchos aspectos del ser y el obrar de Dios que son mistérios para nosotros y nunca podremos llegar a saberlo. Por ejemplo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces tenemos que entender que lo que conocemos sobre Dios fue porque Él nos dio a conocer. Él nos permitió conocer sobre Él, ¿no? Si leemos aún Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta versículo 20. 1, 18 al 20. Al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. Cuando hablamos de la trascendencia, yo incluso hay una definición, ¿no? Quiere decir traspasar en superioridad a todo. Por isso que ele é transcendente, porque traspassa em superioridade a todo. Ambos términos basicamente significam o contrário, pero aplicados a Deus não se excluem, senão se complementam. Quando hablamos de la imanência e la transcendência, não? Se são distintos, pero quando se aplica isso em Deus se complementa. Não? E não pode ser aplicado isso ao ser humano, porque não temos este poder. Pero como Deus é transcendente, Ele está acima de todas as coisas, não? É superior em todo, a superioridade dele é por cima de todo. E quando falamos da imanência, que vamos falar mais adelante, ela se complementa en la persona de Dios. ¿Hay alguna cosa a citar, hermana Adriana, presbítero hermano Guillermo? Sí, amén. Lo que te estaba hablando, ¿no? Que Dios como trascendente, entre las cualidades de Dios, ahí encontramos la eternidad, que Él es infinito, donde ahí los que saben los versículos que recién citaban, ¿no? Mostrando que Él va más allá que el ser humano, está mucho más allá que el ser humano. Y cuando allí, ahora que vamos a entrar allí a relacionarlo con la inmanencia, vamos a ver las diferencias que hay entre trascendencia e inmanencia y que no pueden quedar una por un lado y otra por otro. Sí o sí, trascendencia e inmanencia tienen que andar juntos. ¿Por qué? Porque no solo en el texto, ¿no?, que Sofar hablaba de esto, ¿no? Él mostraba su pensamiento para con Job, si un poquito la lección, mostraba esto para con Job, que Dios nunca se iba a hacer cargo de él, que era muy pequeño para que Dios bajara, ¿no?, y mostrara su misericordia, ahí mostrando como que Dios no trasciende, no. Tiene que Dios trascender y a su vez
ser inmanente porque se hace cargo de sus hijos, de su criatura, y tiene que trabajar juntos. Porque podemos ver que en los siglo XVIII, en la antigüedad, o se iba para un lado o se iba para el otro. O se iba hacia la inmanencia, como se acuerda Bildad, los amigos de Job, o ahora en Sofar, que muestra la trascendencia de Dios, pero que Dios está allá arriba y nunca va a descender. Y vemos las dos puntas, donde podemos entender que sí o sí tienen que estar ambas de la mano, ¿no? Yo podría obtener eso. Dentro de un Dios eterno y un Dios infinito, ambas tienen que estar juntos, con la inmanencia. En este punto, Satanás trabaja mucho con el tema de la trascendencia para mostrar a un Dios lejano. Sí, ¿No? sí. Porque muchas veces escuchamos, pero Dios se va a preocupar por mí. Dios no tiene tantas cosas. Dios no está mucho. Dios está tan lejos, tan alto, está tan sublime. O sea, ponen a Dios en una trascendencia, pero a la vez se olvidan de que Dios, como dice la Biblia, Él es cercano. Claro, porque se pone a Dios como Inalcanzable. claro, inalcanzable, porque lo ve a través de la razón, ¿no? Él lo ve así. Y la razón, si yo mirar por la razón, yo voy a pensar lo mismo. Pero en Dios lo entendemos por la fe, lo comprendemos por la fe. Si yo miro por la razón, está mucho más allá de lo que yo pueda imaginar, pero mi fe me dice que este ser tão glorioso, tão grandioso, mi fe me dice que ele descendeu a esta tierra. Ele se hizo hombre, ¿no? Ele sufriu como hombre. Dice que el verbo se hizo carne e habitou. Era Dios que estava caminhando entre os homens aqui na terra. Então, minha fé me disse que ele teve contato, ele sempre quis estar com o homem, não? Se analisarmos a Bíblia Sagrada, Deus sempre quis acercar-se ao homem, nunca quis estar lejos, sempre quis acercar, não? A Bíblia revela. Sim, a Bíblia revela Deus peleando por seu povo, não? Capítulo 14, versículo 14 de Éxodo. O Senhor peleará por vosotros, Deus peleando por seu povo. Não? Pero Deus vai se acercando, aí no mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele é Deus que profetiza, não é outra pessoa, é Deus que diz que de la mulher nasceria uno. E o tempo passa, pero o Deus que vai conduzindo a história sigue, não? Aí aparece Isaías empieza a profetizar que a mulher iba ter um varão, e seu nome seria chamado o quê? Emmanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. O Deus que está peleando por nós, agora está conosco. Me entende, irmão? Aí o tempo vai passando, aí profetiza, Juan empieza su evangelho dizendo que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo também estava com Deus. Pero o versículo 14, aí, 12, 14, versículo 14 diz que o verbo se hizo carne, e o que? E habitou. Aí se cumpre que Deus conosco, pero ele não só queria isso. O capítulo 14 do Evangelho de Juan, quando ele habla de que o Espírito Santo, ele estava aí para que viniera outro Consolador. É interessante, capítulo 14, parece versículo 7. Presbítero Manadelha. Si ahí conocieses el capítulo 14, 7. Si me conocieres también a mí, conocerías a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 14, Juan 14. 6. Juan 14,
Habla de yo soy el camino, la verdad. 17, 14, 17. 17, isso. 14, isso. 17. Não era 7, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, Por quê? porque no le ve ni le conoce. Pero Pero vosotros le le conocéis, Por quê? porque Mora. mora con vosotros y estará en En. vosotros. En vos. En vosotros. El Deus que peleava por nós, passou a estar com nós e agora queria mais. Vou estar em vosotros. Aí Pablo, me parece que Colossenses, capítulo 1, versículo 27, é isso? Vê se é esse texto. Entonces, 1 e 27? 1, 27. aquí Dios quiso dar a conocer. Sim, é aí, leia. Ajá. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria ¿Qué es lo que? de este misterio entre los gentiles, que, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo em vosotros. Então, se o Deus que é transcendente, o Deus que está por encima de todo, Ele vino a esta terra. E minha fé me hace crer nisso. Eu não lo vejo por racionamento humano. Não. Eu lo vejo, eu lo creio por la fé. E este Deus transcendente, Ele vino a esta terra. Vino a esta terra para nos dar salvação. Então, vamos a falar um pouquinho de la imanência de Deus. Quando decimos que Deus é imanente, nos referimos basicamente a sua presença em la totalidade de la criação. ¿Sí? Quando falamos de la imanência de Deus, estamos dizendo, falando de sua presença em la totalidade de la criação. Por exemplo, Salmo 104. Versículo. Pode ler versículo 25 até versículo 30. Escute. 25 al 30. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Aleluia. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Aleluya. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aleluia. Ele está atuando dentro da criação de forma ativa e não passiva. A imanência de Deus mostra isso, que Ele está atuando não é de forma passiva, Ele atua ativamente. Se você ler todo, esse é um dos mais belos salmos. Há um passagem aí, há um verso aí que diz que hasta, você leu hasta versículo? 30. Siga, por favor. 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Bueno, vamos ler versículo 14 en adelante, verso 14 en adelante. 14. No, verso 10 en adelante, 10. por favor. Amén. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias,
y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, ¿Y las peñas? las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Escucha ahora. Los leoncillos rugen tras la presa y ¿Para para buscar buscar qué? de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables aleluya. son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas con qué? Hiciste todas ellas con sabiduría. La La tierra está llena de tus beneficios. Oh, alabado sea el nombre Aleluya. del Señor Dios Jesús. Es el Dios imanente que no solo activa pasivamente, como dice los deístas, pero Él actúa activamente en su creación, ¿no? Él está en su totalidad. El Salmo 104 muestra todo lo que Él hizo pensando, hasta los conejos. Dice, las peñas madrigueras, yo hice para los conejos, ¿no? Dice que el león sale buscando, La presa ¿de qué? de Dios. De Dios Su ele comida, busca, su comida. dependendo de Dios, los animales. Vamos ler outro pasaje. Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 45, e outro lê Jeremias capítulo 23, versículo 24. Jeremías 23, 24. Sí. E Mateus 5, versículo 45. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Então declara os cuidados de Deus sobre su criação. Ele criou o homem que ele elegiu ser justo, eu não sei, pero ele hizo o sol para todos, para todos. Jeremías 23 y y 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O señala que não há lugar en mundo que ele não esté. Não há lugar no mundo. Então, se Deus não atua passivamente, Ele atua ativamente. Amém? ¿Tiene alguna referencia, alguna cosa para hablar? Pastor, usted habló, bueno, hablamos de trascendencia, de inmanencia, que estamos ahora definiendo, y yo marqué ahí una correlación con un ejemplo, ¿no? En su trascendencia, Dios predestinó venir a la tierra, ¿sí? Cuando dice que antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido inmolado. Sí. Y en su inmanencia, Dios se encarga de venir a la tierra como Cristo, como hombre, como verbo, y pagar con su sangre el precio allí en la tierra. O sea que ahí vemos un ejemplo de congruencia entre trascendencia y inmanencia. O sea que no está separado. No. Dios predestina y Dios ejecuta. Dios dice y Dios hace. Eso es bueno poder entender esos conceptos. ¿Por qué? Porque llevado, ellos trabajan en equilibrio, trascendencia e inmanencia. Dios trabaja perfectamente en equilibrio. Yendo para un lado, yendo para el otro, cae en una herejía. ¿Sí? Que es lo que ocurrió ahí con Sofá, con claro. los filósofos de la antigüedad. Y sin querer, yo meditaba, ¿no? Cómo este amigo, entre comillas, que era Sofá, le estaba aconsejando, pero una desviación.
a Job. Le estaba aconsejando mal a Job, porque él estaba hablando diciendo, Dios nunca va a atender tu situación, nunca va a estar cerca tuyo, nunca se va a hacer pequeño para escucharte a ti, nunca se va a acercar a ti. O sea, él actúa pasivamente. Claro. Y le faltó el tercer aspecto de la lección, que es lo que complementa a Dios, ¿no? La condescendencia. Claro. O sea, si estas teologías quedaban en trascendencia, inmanencia, pero Job mostraba la condescendencia de Dios, porque él dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Yo sé que él se levantará, que lo atendería. Sí. Job estaba seguro de la atención de Dios sobre él, Sí. ¿no? Y ahí entra ese tercer aspecto, que es la condescendencia. Claro. Que ahí es donde entendemos que sí, Dios se acerca a mí individual, particular, pequeño, con mis dificultades, mis problemas, ante un mundo tan grande y cosas tan grandes. Me chegou um texto de quando o apóstolo Pablo está fazendo o discurso em Atenas. O capítulo 17, versículo 24 até versículo 28, que em seu sermão ele mostra que Deus não está imóvel e nem ajeno. Ni ajeno. Capítulo 17, versículo 24 hasta versículo 28. Escuchen. El Dios que hizo el mundo Sí. y todas las cosas que en él hay, Sí. siendo Señor del cielo y de la tierra, Sí. no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Não está lejos. Siga, no está lejos Sí. de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre las cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. É interessante destacar que Deus ele é independente da criação. Deus é independente da criação, pero a criação não existe sem Ele. Ele é independente da criação. Por quê? Porque Ele não foi criado. Pero temos que entender. Vamos ver um texto que há em Juan, me parece que é Juan capítulo 1, versículo 3. Sí. Que diz que nada de lo que foi hecho, não? Sin él sería hecho. Sí, 1:3. 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas Sí. y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Então, ou seja, ele é um ser independente da criação, pero toda a criação depende dele. Então vamos ler outro texto, tem algum texto a corroborar? Se há, Isaías capítulo 10, versículo 5 hasta versículo 7. Isaías 10, del 5 al 7. Sí. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles.
aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Então, observe que Deus também usa um povo como instrumento para realizar seus propósitos. Estamos falando de que sua imanência, também Deus, ele utiliza instrumentos sujos para realizar o que ele quer, seus propósitos. Quem não se acorda também de Isaías 45, versículo 1 hasta versículo 4. Quem pode ler este texto? Isaías 45. Quando Deus usa a Síria para castigar a Israel, 45.1. sim, hasta versículo 4. Leo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, Sim. el cual tomé yo por su mano derecha para que sujetara naciones delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, que quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Sí. Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, tú te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ou seja, aí, nesse texto, ele usa Ciro, não? Como instrumento para castigar a seu povo. Como usou em Abacu, não? Em Abacu, El capítulo 1 usa os caldeus para castigar os de Judá, não? Então, ele com sua imanência também, ele usa instrumentos para realizar seus propósitos. Não? É um Deus que não está lejos, é um Deus que está cerca. É um Deus que ele se intervém na história, não só da humanidade, pela minha história, sua história, nossa história, ele se intervém. Esdras, capítulo 1. Versículo 1 a 4. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, Sí. el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, Sí. y me he mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Então, observe que aí ele usa Ciro, rei de Pérsia, a quem Deus usou para subjugar a Babilônia. E através disso, a Bíblia diz que ele dá o decreto para os cautivos. Usou Ciro, subjugou Babilônia, e através disso saiu o decreto para os cautivos. Então, estamos falando de um Deus que é imanente, que é transcendente e que também usa seus instrumentos para a realização de seus propósitos. Tem mais alguma coisa a dizer? Cite versículos, se há, para seguirmos a meditar. Ahí el hermano Guillermo hablaba de la condescendencia de Dios, que también está ligado. Yo aquí tengo: condescendencia es un acto de descender a un estado menor. De ahí Dios se hizo hombre con Cristo
como dice Pablo a los filipenses, y eso muestra cómo está la cercanía. Otra definición también es aquel que se pone en el lugar del otro. Y Cristo tomó Es nuestro el lugar. Paráclito. ¿No? Foi como o Espírito Santo, depois que ele sube ao cielo, ele envia um Paráclito, não? Que é alguém enviado para estar no lugar de alguém. Então, Jesús condescendencia, o sea, descendió, bajó a esta tierra para ser hombre. Pablo cita en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿no? 5 en adelante de Filipenses, que dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses capítulo 2, Versículo 5 en adelante. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Entonces está ahí. Está ahí. Condescendencia. Condescendencia. Um Deus que, mais allá de ser transcendente, ele descende a esta tierra para mostrar que não está lejos, para mostrar que está cerca, para mostrar que acompanha, para mostrar que toma decisões em nossas vidas, guia nossa vida, orienta, mostra lo que temos que fazer, lo que seríamos nosotros, a dónde estaríamos si no fuera las orientaciones de Dios y si Él no hubiera guiado nuestra vida hasta llegarmos aquí. Entonces el Dios inmanente, trascendente y un Dios que desciende del cielo, condescendente, desciende de los cielos para probar que ahí está. Como hombre Él descendió. La Biblia dice que el verbo se hizo carne, ¿no? Juan empieza su evangelio diciendo que desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero versículo 14 dice que Él se hizo carne, ¿no? Su condescendencia descendió a esta tierra para provar que não está lejos, é um Deus que está cerca. Então, se basicamente, não, que tem algum texto para repartir? Hay Efesios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2 y versículo 13. Es el ejemplo más, no lo más claro, de la cercanía de Dios. ¿No? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces Él hizo dos cosas. Ele se acercou e nos acercou. ¿Ah? Ele se acercou e nos acercou a Ele. ¿No? Tenemos privilegios, tenemos tanto para agradecer a Dios, ¿no? Gracias a Dios no tenemos esta filosofía, ¿no? Creemos en un Dios que trasciende, un Dios que es inmanente, y un Dios que es condescendente, ¿no? Un Dios que está por encima de todo, que está em tudo ativo, Ele não é passivo, é ativo, e que descendeu. Se Ele necessitar descender, Ele descende. Deus não é, porque Ele não é homem, não? Porque el hombre, vamos falar de um contexto terrestre. O homem, ele pode ascender a um nível alto, sim, pero se ele descende desse nível,
ele perde. Ele perde su valor, las personas no lo ven más como lo veía. Por ejemplo, vamos a hablar de un presidente, ¿no? El presidente ascende, llega a la presidencia, pero por ahí cumple sus cuatro años de mandato y después no renueva su mandato. ¿Y qué pasa? Descende del cargo, pero jamás él va a ser llamado de presidente. Ex-presidente. Hoy, Cristina, no es chamada de presidente, é chamada de ET. Pero o Deus que servimos, aunque Ele descenda, aleluia, Ele não cambia, Ele não perde esta essência. Ele descende, pero sigue sendo Deus. Ele não perde. Não? Capítulo 2 de Filipenses, onde lemos, mostra que ele se despojou, ele se despiu, ele sacou a glória, pero ele como homem, ele possuía as duas naturezas. Era 100% homem e 100% Deus. Ele actuava como homem e actuava como Deus, não? Então, se ele não perdeu é como se ele houvesse deixado acá, não? Sacou, pero é dele, ele não perdeu isso, porque ele quando ele cumpre todo o propósito, ele diz assim: Padre, dá-me outra vez a glória que estuvo antes contigo. Estava aí, nada podia agarrar este poder, este revestimento que tinha, e dizer: não, agora como eu. Não, porque o único que tentou descendeu ao inferno. O único que tentou, que pensou em suas maquinações, diz a Bíblia. Aí Deus disse: não, tu não vai ocupar esse lugar, porque aqui é para transcendente. E tu não eres, aleluia, só existe um solo. Tu descenderás, tu não serás mais do que eres. Então, esse Deus não perde sua essência, ele não perde sua essência. Estamos falando de um Deus que está listo, pronto para salvar tua alma. Aleluia. Para salvar tua alma. Para hacer você compreender que Ele está lejos e está cerca. Como pode compreender isso? Se um está lejos, mas Deus não. Deus está lejos e está cerca. Porque dentre os atributos dele existe a onipresença. Ele tem poder de estar em todos os lugares em um só momento. Não é o Deus que está. Ele disse a Jeremias: eu sou Deus solamente de cerca e não de lejos. Ou seja, Ele está aqui e Ele está allí, aonde tu estás. Lo sentimos aqui e tu lo sentes aí. Sim? Então é esse Deus que estamos apresentando hoje. Um Deus que, mais allá de sua imanência e transcendência, Ele é um Deus que se acerca. Ele é um Deus que sempre está. Ele não deixou de estar. Ele não criou o mundo. Ele não hizo o universo e deixou o universo seguir seu curso. Não. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Ele diz o mar, quando ele começa a fazer a pergunta a Jó, há um momento que ele diz: quem foi que puso os cerrojos no mar? E diz ao mar: hasta aí, e não mais adelante. Então, é esse Deus que estamos predicando, que estamos falando nesta noite. Não é um Deus de los deístas. Não. É um Deus que conhecemos, que Ele atua, que Ele é ativo, que Ele está aí atuando em toda sua criação. Não sei se você tem mais algo para compartilhar. También
solamente para terminar el tema ese o un poco más sobre la condescendencia de Dios, una definición linda es que en su condescendencia Dios nos conoce. Sí. Dios conoce, Dios sabe cómo estamos, Dios conoce nuestro estado, Dios conoce nuestra situación, sabe lo que anhelamos, sabe de nuestras frustraciones, sabe lo que estamos esperando. Hay un versículo en Jeremías 29:11 que Dios habla para el pueblo, que ellos esperaban algo, aunque a veces la situación parece que nos lleva a creer que Dios está lejos, y será cierto que Dios está lejos, ¿no? Aquellos que dicen que Dios es trascendente nada más, o inmanente, que está solo en algunas cosas, pero que no está en mí o para mí. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que el hombre está esperando? ¿Qué es lo que aquel está esperando? Dios sabe. Es así. Porque en su condescendencia Dios conoce lo que está pensando y lo que está sintiendo, ¿no? Él siente, ¿no? Nuestro dolor. El salmista, Salmo 34, un pasaje conocido, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Era la cercanía de Dios, que no estamos a la deriva. Aquellos que servimos al Señor y por una situación difícil, el creyente no está solo. No es que Dios deja todo así al azar. Si yo meditaba un poquito nada más, que Job vivió en una sociedad pagana, una sociedad donde estaba la idolatría a su alrededor, pero él en su hogar conservó el monoteísmo, creía en el único Dios. Sé que yo lo traía para mí esto, decir que bueno, uno puede estar viviendo en un mundo de deísmo, de ateísmo, de diversidad de filosofía, pero si uno experimenta, conoce, se acerca, prueba a este Dios poderoso al cual nosotros servimos, como hizo Job, dijo, no, yo sé que mi Redentor vive, aunque desnudo veo, aunque pierda todo, desnudo volveré al vientre de mi madre, no importa. Yo sé a qué Dios sirve. Aunque que me muera, Dios algo va a hacer. Eso es el pensamiento de Job. Y qué bueno es meditar en esto, ¿no? Tener nuestro hogar, su hogar, que usted está escuchando, y no olvidarte, usted puede estar solo, donde el único que cree en Dios como único, como poderoso, como aquel que está con el ser humano, con nosotros, y puede tener a su alrededor todo lo contrario, pero Dios va a estar con usted y usted va a ser referente, así como Job. Usted va a ver, nosotros conocemos el final de Job, pero él no conocía, y la convicción y la fe que él tenía mostró que, aunque los amigos, ¿no? Job, Bildad, Sofar, en cierta manera querían aconsejar con las filosofías que venían de Satanás, el enemigo de nuestra alma, él pudo contrarrestar y responder con que hay un Dios que está por sobre todas las cosas y estaba con él, y a su vez se encargaba de alimentar a unos animales, como dice su palabra. Isso é importante o que você está dizendo, porque entendemos de que si Job fuera un hombre que actuase con la razón, los consejos de sus amigos lo tenía atrapado ahí, él actuaba por la fe. ¿No? Es importante porque cuando actuamos por la fe, el ambiente no consigue nos contaminar. ¿No? Lo que habla de Daniel, estando en Babilonia, todo opuesto a lo que él creía, a lo que él aprendió. Todo. Lenguaje, cultura, todo. Pero
ele não conhecia Deus por la razão. Ele conhecia por la fé. Então, se lo que era razonable não hacía com que ele cambiasse sua forma de ser, sua forma de actuar. Não? Ele seguiu servindo ao Senhor e ele propôs em seu coração: eu não vou contaminar. E está. Então, não sei se você tem mais algo para compartilhar, mas eu penso que já estamos dentro de lo que é a lição, de número 10, que habla de la teología de sofá, que nos traz el deísmo, ¿sí? Então, quero já agradecer a todos os irmãos que estiveram participando. Orem para aparecer uma internet que pueda, porque estamos sofrendo muito com essa internet. Agora mesmo estou usando dados de meu celular para terminar o estudo, a transmissão. Pero já quero agradecer a todos os irmãos que estiveram participando. E amanhã, não se olvide, teremos nosso culto de doutrina. Espero você aí, nós aqui, para aprendermos a palavra de Deus. Estamos em uma sequência de estudo falando de los dois tipos de quando você batalha de forma personal, de forma corporativa, e estamos falando de lo que socava nossas fortalezas, não? E semana passada falamos de que uma das coisas que socava nossa fortaleza é o pecado, não? O pecado em nossas vidas socava nossa fortaleza e debilita nossa fortaleza. Amanhã seguiremos meditando neste tema. Então, te invito para você estarmos juntos desde as 19h30. Estamos juntos compartilhando da palavra de Deus. Próxima semana vamos estar falando sobre outro amigo de Jó, que é Eliú, e a teologia del sofrimento. Será a lição de número 11. Então, te invito a você para que na próxima semana estemos juntos uma vez mais para aprendermos da palavra do Senhor. Espero que vocês tenham quitado algumas dúvidas. ¿Sí? Sempre digo que nós não somos detentores do conhecimento, pero aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos, procuramos compartilhar com vocês todo este tema, certo? Então, é importante que cada um de los hermanos esté aí atentos. Queremos saudar, nos enviar um saludo desde acá, a tia do irmão Adriano, não? Elba, sempre está aí, acompanhando-nos, não é? Está sempre assistindo, é de Chubut, não? A província de Chubut está aí, ele está nos vendo, os cultos sempre está aí, e parece que ela lhe gusta ver o sobrinho falar. Não vou escalar ele todos os dias, Elba, para que esteja aí, que Deus siga bendecendo sua vida aí em Chubut, que o Evangelho seja aí predicado neste lugar e que muitos venham conhecer este Deus que é imanente e transcendente e que está sempre cerca de seus filhos e que intervém na história. Esse é o Deus que nós predicamos. Então, queremos agradecer a todos vocês que sempre estão participando dessa transmissão. Que Deus siga bendecendo sua vida. Que as mãos do Senhor estejam bendecendo tu hogar, tu família
y que todos esos cultos oramos siempre para que personas sean alcanzadas y reconozcan que Cristo es el Salvador del mundo, que solamente Él puede cambiar la vida de las personas. Solamente el Cristo es la única solución para un mundo perdido. Entonces, en esta noche reciba nuestros agradecimientos por todo lo que hemos participado y que las manos de Dios estén sobre vuestras vidas. Vamos a estar orando, agradecendo. ¿Qué oró para empezar? Entonces, ora, hermano Guillermo, para estar terminando. Amén. Oremos. Bendito y amado Oh Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. te damos por la gracias, oportunidad alabamos que a tú tu nos nombre. diste en esta hora de Siga poder bendiciendo, participar, Señor, en esta escuela bíblica. que todo que Bendice, compartimos Señor, a aquellos que han sea, escuchado, Señor, de Señor, a muchas través de la bendiciones, transmisión, en su y que vida, las Señor, personas su hogar. reconozcan Ayuda, oh Padre bueno, su soberanía, que puedan su conocer, poder, Dios mío, que tú y estás que cerca sepan de que tú ellos, eres Señor, inmanente y más allá de presente. ser trascendente, Oh, Padre, Padre. tú estás cerca, oh Padre, conoce Padre sus dificultades, conoce Que las sus personas te dudas, conozcan conoce sus como el luchas, Dios que y interviene tienes en la solución historia. para cambiar Oh, la Dios vida, Santo, Padre. Santo. Te rogamos, Señor, Espíritu Santo, tú tu eres la que bendición, hace Padre, la y obra. agradecemos esta En tu oportunidad. nombre, En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el grande amor de Dios, la comunión y consolación del Divino Espíritu Santo, sea con nosotros hoy y para todos siempre. Y todos dicen Amén. amén.